El hombre que ayudó a Hitler a crear los primeros misiles balísticos es el mismo que los estadounidenses llaman padre de los viajes espaciales. Diseñó cohetes para la Alemania nazi, luego vino a Estados Unidos bajo la operación Paperclip y eventualmente lideró al equipo que puso al primer hombre en la Luna. No solo era un científico, también era un fabricante de armas para el Tercer Reich y un héroe de la era espacial estadounidense. Dos legados, un solo hombre, y su nombre era Wernher von Braun. Esta es la historia de cómo la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio reclutó a un científico nazi para vencer a los rusos y llevar a Estados Unidos a la era espacial. Así que siéntate, relájate y bienvenido a History Camp. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo a History Camp. Muchas gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de toda la historia a lo largo del tiempo. Por siempre. Sí. Así es, eso es lo que hacemos en este lugar. Hablamos del pasado cada semana. Esto no sería posible sin ustedes ni sin mi amigo Christos Papadopoulos. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Qué onda a todos? Espera, ¿te estás grabando a ti mismo? ¿Hay un campamento de Cristos? ¿En serio? Hay un campamento de Cristos. De hecho, está muy oscuro. No lo vamos a usar. Gracias a Dios. Es absurdo, ¿crees que la gente es Cristos? Percibo que se planea un motín aquí. Hay algunos comentarios pidiéndolo. La gente se está muriendo. De mi mamá. Vamos, mamá Papadopoulos, me encanta ese respeto. No, gracias, Cristos, por estar aquí. Pero desafortunadamente no podemos darnos el lujo de darte mucho tiempo para desvíos porque tenemos asuntos más importantes que tratar. Muy bien, y ese es un hombre llamado Wernher von Braun. Actualmente muchos lo pronuncian Wernher von Braun. Probablemente diré Wernher von Braun, porque soy estadounidense y represento a este país, aunque nuestra bandera sea negra y eso sea controversial. No lo sabía. Solo vi una bandera genial en Amazon y pensé en poner una estadounidense en el estudio para mostrar mi postura. Y luego pensé, espera un segundo, ¿esto es malo? La gente no está contenta. No sé los detalles. Probablemente vamos a cambiar un poco de escenario en el año nuevo de todos modos. Lo siento mucho, pero de todos modos, este es un episodio interesante. ¿De acuerdo? Esta fue una de las primeras teorías de conspiración, digamos, de bajo perfil, en las que me metí cuando era niño. Fue la operación Paperclip. Dimos inmunidad a muchos científicos nazis, los trajimos y les pedimos que construyeran cosas para nosotros. La historia es fascinante y Wernher von Braun es interesante. ¿Cómo puede una persona hacer algo realmente malo, pero también algo bueno y no sabemos qué hacer con eso? ¿Cómo aceptar que la humanidad es dual y que una persona actúa diferente según sus motivos? ¿Y dónde nos deja eso moral y emocionalmente? Bueno, todo eso y más lo resolveremos hoy. Así que, para empezar, también déjenme decirles que no hablo alemán, solo sé decir Dankeschön y eso es todo. Así que si me equivoco en algo o pronuncio esto incorrectamente, ténganme un poco de paciencia. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, ¿sí? Antes de que Wernher von Braun estuviera creando el cohete Saturno V, él solo era un niño en el antiguo imperio alemán que estaba obsesionado con el espacio. Sí, von Braun nació en 1912 en un pequeño pueblo de Alemania conocido como Wierzitz, y hoy en día técnicamente está en Polonia, ahora es Wierzysk en Polonia. Aún así, él nació ahí, y desde niño fue muy inteligente y entusiasta con la idea de ir al espacio exterior. Así que, siendo adolescente, básicamente encuentra un libro que lo impulsa en el camino hacia la cohetería, y ese libro se conoce como El cohete hacia el espacio interplanetario, por un hombre llamado Hermann Oberth. Ahora, según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, ese libro realmente lo impactó profundamente, y él pensó, ¿sabes qué? Voy a enseñarme matemáticas solo para entender el libro. Así de dedicado era, literalmente cálculo, trigonometría, todo eso. Leyó el libro y pensó, no entiendo, pero lo descubriré. Y desde ese momento se concentró por completo. De verdad, se puso en modo Sigma Grindset, enfocado en los cohetes, y pensó, ¿cómo salimos de este planeta? Así que, a finales de los años 20 y principios de los 30, se unió a un club de cohetes cerca de Berlín. Esto es real y aún puedes encontrarlos actualmente, en cierto modo. Estos solo son clubes de personas obsesionadas con la aeronáutica, la cohetería y descubrir cómo salir del planeta. Este club hacía muchas cosas, como explotar objetos y volar vehículos de prueba. Además, había otros interesados en el espacio. Había muchos grupos, todos nerds de las explosiones tratando de descifrarlo. Así que, al mismo tiempo, si sabes algo sobre la historia europea, los años 20 y 30 son una época interesante para ser alemán.
Bien, entonces la situación política en Alemania se está volviendo bastante loca, ¿verdad? Hay un colapso económico, crece el extremismo y un pequeño partido, los nacionalsocialistas, termina tomando el control. Algunos los llaman los nazis, quizá hayas oído de ellos. Este es el mundo donde él crece. Bien, él es un tipo brillante que está fascinado por el espacio, viviendo en un país que básicamente se está desmoronando, en un gobierno que de repente ve cohetes, no como un pequeño proyecto científico divertido para, ya sabes, avanzar a la humanidad, sino solo como armamento. Y ahí es donde su sueño del espacio se une al peor jefe imaginable, y ese es un hombre conocido como Adolf Hitler. Ahora esto nos lleva a un lugar en Alemania conocido como Peenemünde. Ahora, en 1932 el ejército alemán financió en secreto la investigación de cohetes para desarrollar armas de largo alcance. ¿Eso no violaría los tratados de la Primera Guerra Mundial? Así que von Braun, en sus veintitantos años, se une como ingeniero civil, trabajando bajo la supervisión del ejército. En 1936 el ejército construyó una base de investigación y pruebas en Peenemünde, y Werner von Braun fue nombrado director técnico del equipo de desarrollo. Pero el desarrollo de cohetes es increíblemente caro, así que para permanecer dentro de ese sistema y mantener sus proyectos de cohetes financiados, se une al partido nazi en 1937 y después a las SS en 1940, alcanzando el rango de SS Sturmbannführer, lo que sería el equivalente a ser un mayor como en el ejército de los Estados Unidos, de alguna manera. Ahora, sé que esto suena conveniente, ¿de acuerdo? Y estoy contigo. No conozco todos los detalles de lo que Werner von Braun creyó, pero luego dijo que era solo papeleo para avanzar en su carrera. Pero la cuestión es que él eligió trabajar con el régimen, no fuera de él, y esto es, en última instancia, lo que causa una enorme controversia, ¿verdad? Tienes a este tipo que es un brillante científico de cohetes, y de alguna manera elige unirse a los malos. Porque él piensa, sí, quiero que financien mis proyectos. ¿Está bien? ¿Está mal? Eso es para que tú lo decidas. Es como, no sé, puedes imaginarte a alguien acercándose a un político con el que en realidad no está de acuerdo ideológicamente, pero financiará su proyecto y pensarán, sí, mejor llevémonos bien con él. Así resolvemos lo nuestro, ya que solo es un medio para un fin. En Peenemünde, su proyecto principal es el cohete A4, luego llamado V2. Y la idea es bastante simple. El cohete sube casi en línea recta, traza un arco en el borde del espacio y luego desciende a velocidad supersónica con una ojiva de 1 tonelada. Ahora recuerden, el objetivo al principio no era viajar al espacio, esto era armamento, esto era intentar volar gente. Ahora, lo que hacía tan impresionante al V2 no era solo el tamaño de la explosión, sino que esta cosa fue el primer misil balístico del mundo. Es algo muy impresionante de inventar incluso hoy. Se dirige solo usando un giroscopio, utiliza turbobombas para alimentar el motor y en realidad se mantiene estable en vuelo con estas aletas enormes. Ahora, para algo construido en los años 40, su sistema de guía era tan avanzado que era más preciso que algunos misiles de principios de la Guerra Fría que en realidad aparecieron décadas después. Los vuelos de prueba a principios de los años 40 destruyeron mucho equipo, pero para 1942 ya estaban logrando vuelos de alcance completo. El 20 de junio de 1944, una prueba del V2 cruzó la línea de Kármán. Esto es aproximadamente 70 millas de altura, unos 100 kilómetros, y convirtiéndolo en el primer proyecto hecho por el ser humano en alcanzar lo que ahora llamamos el espacio. En teoría, ese es un gran hito para los vuelos espaciales, pero en realidad estos cohetes no van a ser usados para el espacio. Va a ser algo un poco diferente. Los nazis se apresuraron a producirlo en masa, pero en agosto de 1943 los británicos bombardearon la zona, Peenemünde, en un intento básicamente de deshacerse del programa antes de que realmente pudiera expandirse. En respuesta, los nazis trasladan toda esta producción bajo tierra a túneles en el centro de Alemania, cerca del pueblo de Nordhausen. La instalación llegó a conocerse como Mittelwerk, pero también se convirtió en algo más que solo otro programa de cohetes. Para dotar de trabajadores a este programa subterráneo, las SS establecen el campo de concentración Mittelbau-Dora Forum. Registros y estudios indican que entre 1943 y 1945 llegaron aquí unos 60.000 prisioneros, de los cuales murieron entre 16 y 20.000 por hambre o enfermedades, o por brutales condiciones laborales, golpizas y ahorcamientos. Es simplemente terrible, básicamente, ya sabes, una fuerza laboral forzada. Pero aquí está la ironía. Tras la guerra, esos mismos túneles donde murieron prisioneros
La construcción de los V2 fue en realidad tomada por Estados Unidos durante la Guerra Fría y utilizada como una instalación de almacenamiento de misiles y armas. Cuando dicen que murieron más personas construyendo el V2 que por él, no es una exageración. Historiadores estiman que se lanzaron unas 3.000 V2, pero solo entre 8 y 9.000 personas murieron realmente en esos ataques, mientras que más de 16 a 20.000 prisioneros murieron. De hecho, construir el cohete, ¿qué tan loco es eso? O sea, construir el cohete realmente mató a más personas que las que mató el propio cohete. Así que Wernher von Braun tampoco era un tipo que, ya sabes, nunca volvió a ver esto al examinar la agenda personal de Wernher von Braun y su ideología. En este punto, él está totalmente dedicado a construir cohetes. Eso es lo suyo y no le importa de dónde provenga el dinero. ¿Eso es bueno o malo otra vez? Es un dilema moral. Pero él entiende que estos cohetes están siendo construidos con trabajo forzado. Los registros indican que él visitó Mittelberg varias veces y sabía que los cohetes eran hechos por prisioneros de campos de concentración. Tras la guerra, admitió que las condiciones eran, cito, repulsivas. Pero mientras sucedía, él siguió trabajando y siguió aceptando ascensos y premios del gobierno nazi. Por un lado podrías decir, no puedes respaldar a los nazis. Pero por otro lado es como, si necesitas construir cohetes y necesitas el financiamiento, no vas a rechazar los premios. Esto es un tema moral, no sé qué haría, es difícil, ¿no? Así que, de cualquier manera, quiero decir, probablemente hay personas en el ejército de Estados Unidos, como en el gobierno de Estados Unidos, que están construyendo cohetes ahora mismo y que dicen, mira, amigo, yo quiero hacerlo. Estoy enfocado en esto y a veces usan mis ideas de formas que no me agradan, ¿verdad? En septiembre de 1944, el UNV-2 se volvió operativo y atacó Londres, Amberes y otros objetivos aliados sin previo aviso. El UV-2 llegaba a Londres en menos de 5 minutos tras su lanzamiento. En 5 minutos lanzan esto y Londres recibe el impacto del V-2. Militarmente no gana, pero demuestra algo importante. Demuestra que los misiles balísticos de largo alcance son reales y de alguna manera cambia la guerra para siempre. En medio de esto, Wernher von Braun se asusta. En marzo de 1944, la Gestapo lo arresta y acusa de hablar derrotistamente y de querer usar cohetes para viajes espaciales, no para la guerra. Sin embargo, no permanece bajo custodia por mucho tiempo. Después de unas 2 semanas, altos mandos militares intervienen y argumentan que von Braun es demasiado valioso para perderlo. Y el propio Hitler autoriza su liberación y lo envían directamente de regreso a construir cohetes otra vez. Puedes ver el dilema en el que se encuentra aquí. Piensa, quiero ir al espacio. Si no coopero, se desharán de mí. Si coopero, tendré algo de libertad. A inicios de 1945 ya era miembro nazi, oficial de las SS y jefe técnico del W2, y completamente consciente de que estos cohetes están siendo construidos por prisioneros hambrientos en campos de concentración subterráneos para, ya sabes, matar gente en Londres. Pero ahora el Reich se está derrumbando. Para la primavera de 1945 el Ejército Rojo avanza desde el este, y los estadounidenses, los británicos y, ya sabes, todas las demás potencias aliadas se están acercando por el oeste. Todos saben que Alemania está acabada, especialmente Wernher von Braun y su equipo, quienes por su actitud derrotista ya sabían que todo había terminado. Así que ahora esto es la teoría de juegos en la Realpolitik de cómo terminan este tipo de situaciones. Si los soviéticos capturan a von Braun y su equipo, probablemente trabajen para Moscú. Si los nazis empiezan a entrar en pánico, podrían ejecutarlos por completo para evitar que sean capturados. La apuesta más segura para los estadounidenses es llegar a él primero, pero aquí está lo calculada que fue su rendición. Está bien, Wernher von Braun no simplemente huyó. Su equipo destruyó documentos técnicos clave para controlar la información dada a los aliados. Enterraron documentos de investigación y planos en minas y en cuevas. Crearon su propia documentación depurada para entregar. Eligieron exactamente lo que los estadounidenses conocerían de su trabajo. Mientras el Reich cae, Wernher von Braun y su equipo se mudan intencionalmente al sur, a Baviera, Alemania. Y la razón es que están tan seguros de que el ejército estadounidense llegará antes que los soviéticos. Así que para ese momento, rendirse a Estados Unidos no es realmente un riesgo, es supervivencia, es su única otra opción. El 2 de mayo de 1945, cerca de Reuter en Austria, Wernher von Braun y su equipo clave se rindieron a las fuerzas estadounidenses. La rendición inicia cuando Magnus, hermano de Wernher von Braun, sale en bicicleta para llamar la atención de las tropas estadounidenses.
Cuando ambos grupos se encuentran, los alemanes traen su intérprete, mapas y presentan los sitios de investigación ocultos y un resumen de su trabajo. Sin embargo, los estadounidenses ya tienen un plan. Eso se conoce como la Operación Paperclip, pero antes hubo otra llamada Operación Backfire. Ahora, la mayoría de la gente ha oído hablar de la Operación Paperclip, pero la Operación Backfire es un poco menos conocida, y es esencial para entender la mente de Wernher von Braun. En octubre de 1945, los británicos reunieron a von Braun y su equipo en Cuxhaven, Alemania, en la costa del Mar del Norte, con el objetivo de que demostraran los cohetes I-2 para la inteligencia aliada. Y piensa en lo loco que es esto, ¿verdad? Los mismos cohetes que habían estado cayendo sobre Londres y matando a miles de personas solo unos meses antes, ahora estaban siendo lanzados desde suelo alemán. Con el permiso británico para que los británicos estudiaran, lanzaron 3 cohetes U-2 funcionales al Mar del Norte. Mientras von Braun explicaba el funcionamiento, algunos oficiales británicos presentes habían sobrevivido a ataques de V-2 en Londres. Imagínate eso, están viendo el arma que destruyó toda su ciudad. Y el tipo que la construyó y manejó todo anda casualmente a tu alrededor con los controles diciendo, este botón hace esto y este otro hace aquello. Es una locura. Así que aquí podemos ver que von Braun ya está cambiando de bando y acercándose a los aliados antes siquiera de poner un pie en Estados Unidos. Este momento finalmente nos lleva a la Operación Paperclip, tras la inminente conclusión de la guerra en Europa. Estados Unidos lanza la Operación Overcast, que eventualmente sería renombrada como lo que ahora conocemos como Operación Paperclip. Este es, en resumen, el programa secreto para llevar científicos, ingenieros y técnicos alemanes a Estados Unidos para trabajos militares y tecnológicos. Entre 1945 y finales de los años 50, la Operación Paperclip reubicó a unos 1.600 especialistas alemanes en Estados Unidos, incluyendo a von Braun y a más de 100 hombres de su equipo personal de cohetería. Aquí está lo incómodo. Muchas de estas personas, como von Braun, eran miembros del partido nazi o las SS. Ahora, esto crea un enorme problema para la inmigración de Estados Unidos. O sea, ¿qué van a decir? Como, ¿quién es esta persona? ¿Cuáles son sus documentos, origen y ocupación? Así que sus registros fueron arreglados, por decirlo de alguna manera. De aquí viene el nombre de la Operación Paperclip. Los oficiales de inmigración literalmente sujetaban clips a los archivos que habían sido limpiados para eliminar o minimizar sus afiliaciones nazis. Entonces, para que von Braun fuera aceptable para hacer este trabajo estadounidense en Estados Unidos, tuvo que pasar por un proceso formal de desnazificación. Este proceso involucraba un formulario de 131 preguntas llamado el Fragebogen, que básicamente les preguntaba sobre cada aspecto de su participación nazi. Queremos saber sobre la afiliación al partido, las contribuciones financieras, las relaciones con funcionarios e incluso su participación en crímenes de guerra. Ahora, las respuestas de von Braun son lo que los funcionarios llamaron apropiadas. Dijo que unirse al partido nazi y a las SS fue solo un trámite, algo que tuvo que hacer para poder continuar con su trabajo en cohetes. Él está enfocado en ir a la Luna o al espacio, y para lograrlo va a tener que cooperar con quien esté a cargo. Esta es más o menos su explicación. Aunque los registros indican que visitó Mittelwerk y supuestamente vio lo que ocurría, él aseguró no saber lo que les pasaba a los prisioneros. En 1947 fue clasificado como seguidor y no infractor en la desnazificación, permitiéndole trabajar en proyectos estadounidenses. Mientras von Braun es autorizado a trabajar en Estados Unidos, varios de sus exjefes y colegas están siendo juzgados en Nuremberg. Así que, mientras un sistema está tratando de castigar el pasado y básicamente, ya sabes, hacer justicia por estos atroces crímenes de guerra y la destrucción de Europa, el otro está reclutándolos y desnazificándolos de nuevo. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Simplemente es política. Para septiembre de 1945, von Braun llegó a Estados Unidos contratado por el ejército. Él y su equipo fueron llevados primero a Fort Strong, cerca de Boston. Luego se mudaron a Fort Bliss, en Texas, trabajando para el Cuerpo de Artillería del Ejército de los Estados Unidos. Desde ahí los llevan a White Sands, un campo de pruebas en Nuevo México, para comenzar a lanzar B-2 capturados para la investigación estadounidense. Mismos cohetes, mismo tipo, pero una bandera nueva, amigo, no es de eso de lo que se trata.
Así que en White Sands, la misión es simple: tomar el equipo capturado de los B-2 y aprender todo lo que podamos de él. Entre 1946 y 1952, Estados Unidos lanzó docenas de cohetes B-2 como cohetes sondas suborbitales no tripulados. Eran pruebas que básicamente llevaban instrumentos a la atmósfera superior para recopilar datos y luego regresaban con toda esa información. Llevaron cámaras que captaron la primera foto de la Tierra desde el espacio, mostrando su curvatura desde más de 100 millas de altura. Aquí puedes ver la foto. Llevan instrumentos para medir rayos cósmicos y la atmósfera superior. Enviaron experimentos biológicos, como moscas de la fruta, semillas y monos, para observar cómo soportaban la alta aceleración en condiciones espaciales. Ahora, aquí hay un dato curioso, o tal vez no sea tan curioso, pero es un hecho. El primer mono lanzado al espacio no regresó con vida. Este es el Harambe original. Albert I se asfixió durante el despegue. Albert II. Este mono llegó al espacio, pero murió cuando el paracaídas falló al reingresar. Que en paz descanse, un homenaje para el amigo caído. Albert III murió cuando su cohete explotó en vuelo, luego Albert IV. Sobrevivió al vuelo, pero murió al aterrizar. Mira, no tenemos que hablar de cada cosa triste, ¿de acuerdo? Pero hasta 1959 tendríamos a Alberto VI. Este es un mono ardilla llamado Yorick, que finalmente sobrevivió tanto al vuelo espacial como al reingreso. Ahora, algunos de estos V-2 de White Sands alcanzaron más de 100 millas de altitud, lo cual es más alto que el espacio moderno. Vuelos turísticos como los que has visto, ¿cómo se llaman? Estos V-2 llegan más alto que los vuelos turísticos de SpaceX. Así que el mismo misil que estaba cayendo sobre Londres hace solo unos años ahora está ayudando a la ciencia estadounidense a probar cómo es realmente el espacio. Todo esto ocurre en Nuevo México, donde en 1945 se realizaron pruebas nucleares que luego se lanzaron. Básicamente, ya sabes, parte del proyecto Manhattan, la prueba nuclear Trinity es como las llamamos. Y luego también el accidente de Roswell ocurriría en la misma región en 1947, que, ya sabes, fue un globo meteorológico. ¿Quién sabe? Aún así, la coincidencia temporal es increíble. Así que, mientras Von Braun está lanzando, ya sabes, cohetes nazis capturados al espacio a unos 160 kilómetros de distancia, la gente en Roswell está como, amigo, hay platillos voladores. Mismo año, mismo estado, lo que causa una conspiración enorme. Bien, y de nuevo, no hay. Aquí es donde se pone interesante porque si solo lo ves de una forma, dices, oh, obviamente solo estaban viendo cohetes lanzándose al aire, y esto fue, ya sabes, una misión de cohete fallida. En Estados Unidos ocultaban que colaboraban con ex-nazis para lanzar cohetes que se estrellaron en Roswell. O los extraterrestres vieron que Estados Unidos intentaba ir al espacio y vinieron a investigar qué pasaba. Dijeron, estos van a lograr viajar al espacio, espiémoslos. No hay pruebas de que Von Braun dirigiera un programa secreto de ovnis o hiciera ingeniería inversa a platillos voladores. ¿No te parece interesante la coincidencia? Científicos de cohetes alemanes, ex-nazis, pruebas secretas y experimentos a gran altitud hacen que el público vea cosas extrañas en el cielo. Pero mientras todo esto sucede, Von Braun ya está pensando en algo más grande que estos pequeños misiles V-2. A finales de los 40 y principios de los 50, Von Braun escribe y habla sobre ideas locas. Me refiero a estaciones espaciales orbitales gigantes y misiones tripuladas a la Luna y a Marte, y cohetes de varias etapas que podrían hacer todo esto posible. Pero también es cuando ocurre un pequeño estallido conocido como la Guerra Fría y apenas está comenzando a formarse. Y Estados Unidos aún no estaba listo para financiar un programa espacial masivo. Por ahora solo es el tipo de los misiles. Sin embargo, para 1950, el ejército quiere a su gente de cohetes y a sus ingenieros de cohetes más inteligentes, ya sabes, todos bajo un mismo techo. Así que Von Braun y todo su equipo son trasladados a Redstone Arsenal en Huntsville, Alabama, donde Von Braun se convierte en jefe de la división de desarrollo de misiles guiados. Aquí se fabrican los misiles Redstone y Jupiter. Redstone fue el primer misil balístico operativo de Estados Unidos. Es como un V-2 evolucionado, con mejor guía y mayor alcance. Los misiles Júpiter y Júpiter C, aunque eran de alcance medio y prueba, se volvieron clave en los primeros lanzamientos espaciales de Estados Unidos. En este punto, Von Braun es el referente de la cohetería y en 1955 se vuelve ciudadano estadounidense. Pero luego cambia la percepción de los estadounidenses sobre el espacio. Se asocia con un hombre inesperado, un hombre llamado Walt Disney.
A mediados de los 50, Disney transmite programas especiales de televisión. En 1955 vimos El hombre en el espacio y El hombre y la luna, y en 1957 Marte y más allá. Y Von Braun en realidad aparece en estos programas casi como un experto en ciencia popular, casi como Bill Nye o algo así. Explica cómo funcionan los cohetes de varias etapas, cómo una estación espacial podría orbitar la Tierra y cómo algún día podríamos ir a la Luna y Marte. Estos especiales de Disney fueron vistos por millones en Estados Unidos y sumaron casi 100 millones de vistas. En un país que entonces tenía unos 170 millones de personas, Von Braun no solo construyó los cohetes de Estados Unidos, también enseña sobre el espacio y motiva a los estadounidenses para este momento. Ahora tienes esta imagen, ¿de acuerdo? Para la mayoría de los estadounidenses. Él es este profesor de cohetes sonriente en Disney y se ha asociado con Walt, y ya sabes, es como un educador, para entusiasmar a la gente sobre esta nueva y loca frontera que la humanidad experimentará pronto. Para el ejército, diseña misiles. Para los historiadores, es un exoficial SS vinculado al nazismo, cuyos cohetes fueron hechos por prisioneros de campos de concentración. Cada quien tiene una perspectiva distinta sobre este tipo. La mayoría en Estados Unidos lo veía como educador, pero existen otras perspectivas sobre él. Todas están burbujeando, pero esto cambiará. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanza el Sputnik 1. Este es el primer satélite artificial. En mi mente, Sputnik no era realmente tan grande. Cuando leía sobre Sputnik de niño, pensaba, oh, esto era como una nave espacial enorme. En realidad, solo tenía el tamaño de una pelota de playa. Era más o menos así de grande. No era realmente tan enorme. Pero asustó muchísimo a los estadounidenses. La gente lo veía pasar tan seguido sobre sus casas que los periódicos publicaban horarios para que las familias salieran a ver el Sputnik cruzar el cielo. Incluso podías escuchar sus pitidos de radio si tenías una radio de onda corta. El mensaje, aunque no literal sino metafórico, es claro. Si los soviéticos podían poner esto sobre nosotros, podían llegar a cualquier parte de Estados Unidos, lo que aterrorizó a la gente. Esto causó lo que la gente llama la brecha de misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En resumen, estamos muy atrasados respecto a la tecnología de Rusia. Von Braun y su equipo decían desde hace años que ya podían lanzar un satélite. Sin embargo, la política de la época lo impide. La Casa Blanca quería una victoria de apariencia civil, no militar, así que el trabajo se le entregó al programa Vanguard de la Marina, que fracasa estrepitosamente. En la televisión en vivo puedes ver cómo el cohete Vanguard explota en la plataforma de lanzamiento frente a todos estos reporteros. Y de hecho, le pusieron el apodo de Kaputnik, básicamente como una referencia y un juego de palabras con Sputnik, lo cual es triste pero también gracioso. En enero de 1958 el ejército finalmente recibe luz verde. ¿De acuerdo? Usando un cohete Redstone y Jupiter C modificado llamado Juno 1, el equipo de Von Braun lanza el Explorer 1, el primer satélite estadounidense exitoso. El Explorer 1 pesaba solo como 13 kilos comparado con los 84 kilos del Sputnik que lanzaron los soviéticos, pero hizo el primer gran descubrimiento de la era espacial. Estaba equipado con un tubo Geiger-Müller, creado por el único e inigualable James Van Allen. Este tubo Geiger-Müller es básicamente un aparato. Detectaba la radiación en el campo magnético terrestre, luego llamada cinturones de Van Allen. Los cinturones de radiación son clave para enviar humanos al espacio, ya que evitan que la radiación los dañe antes de llegar. En este momento, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas están en lo que se conoce como la carrera espacial. Así que Estados Unidos decide hacer algo que nunca había hecho antes y deciden crear un programa espacial. En 1960, el equipo de Von Braun en Redstone pasó al Centro de Vuelo Espacial Marshall, donde él fue el primer director bajo el nuevo programa Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. No fue el primer director de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, sino del Centro de Vuelo Espacial Marshall, que pertenece a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Es una buena distinción, aunque sigue siendo matizada. Su misión era construir cohetes gigantes para el programa Apolo, ordenado por el presidente Kennedy y respaldado por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Administrador, James Webb. ¿Alguna vez has escuchado el nombre James Webb antes? Sí, lo has hecho. Es el mismo James Webb por el que el telescopio lleva su nombre. Y esto fue posible gracias al cohete Saturno 5 de 5 Von Braun. Ahora, el Saturno 5 es una bestia.
Pongamos una imagen del Saturno 5 aquí, ya que mide 363 pies, pesa 6.2 millones de libras y tiene 7.6 millones de libras de empuje. En el despegue, eso es más energía que la que generan 85 presas Hoover funcionando a plena capacidad. Esta cosa es enorme. El 16 de julio de 1969, el Saturno 5 lanzó el Apolo 11 desde el Centro Espacial Kennedy. Y 4 días después, Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron en la Luna. Dato curioso, al aterrizar el Apolo 11 en la Luna, Buzz Aldrin sacó algo de su bolsa. Ya sabes, algunas pertenencias personales, y a cada astronauta se le permite llevar una pequeña bolsa con cosas personales que ellos eligen. Y él saca un pequeño cáliz, un pedazo de pan y un frasco de vino. ¿Y por qué hizo todo esto? Porque supuestamente, y de nuevo esto es un rumor, pero algunas personas lo creen, él realizó la comunión en la Luna o en algún estudio dirigido por Stanley Cooper. ¿Quién sabe? Según la historia, Buzz Aldrin hizo la comunión en la Luna. Si no sabes qué es la comunión. Hay un tema sobre eso en el campamento de religión. Revísalo ahí. Tuvimos a Jesús espacial antes que Grand Theft Auto 6. ¿No es una locura, chicos? Ahora está el verdadero Jesús en el espacio. Otros dirán que solo fue una versión de la comunión, no literal. Nadie lo sabe. Bueno, tal vez Buzz sí lo sepa, hay que preguntarle. Pero esto en realidad no se transmitió por televisión. Se dice que la razón es que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio fue demandada tras la lectura del Génesis por la tripulación del Apolo 8 en Nochebuena. Ya sabes, separación de la religión, etc. Este es el punto más alto en la carrera pública de Von Braun, al menos para la mayoría que lo ve en televisión. Ahora él es como el ícono, el símbolo de los viajes espaciales estadounidenses. Pero si conoces toda su historia, no hay una forma sencilla de arreglarlo. En 25 años, este hombre pasó de fabricar cohetes para Hitler a celebrar con presidentes de Estados Unidos la llegada a la Luna. Y después de Apolo, su historia da un último giro. Tras el éxito de la misión Apolo, el interés del público por los viajes espaciales empezó a desvanecerse. Y a principios de los años 70, los recortes presupuestales realmente afectaron a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y provocaron que cancelaran misiones a la Luna que ya estaban planeadas, para enfocarse en cosas como, ya sabes, el transbordador espacial y proyectos de órbita baja y, ya sabes, cosas que consideraban más prácticas. En 1972, Von Braun deja la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y se une a Fairchild Industries como vicepresidente. Él sigue impulsando el avance en los viajes espaciales, como misiones a Marte y transbordadores de larga duración. Ahora Washington se enfoca en desplegar armas y sistemas antimisiles en el espacio. Von Braun no puede evitarlo, ¿verdad? Él dice que solo quiere ir a la Luna, pero le dicen, debes destruir o crear armas. Y él dice, ay, Dios mío, supongo que sí, ya sabes. Aquí es donde entra el tema de los ovnis y extraterrestres falsos en la historia. Ahora, déjame poner un gran... Nada de esto está confirmado, pero me parece interesante. Me encantan las buenas teorías de conspiración. A mediados de los 70, la doctora Carol Rosen afirma que fue portavoz de Von Braun en Fairchild. Años después, a finales de los 90, esta mujer, Carol Rosen, da entrevistas y testimonios sobre lo que dice. Von Braun le dijo cerca del final de su vida. Ahora, según Rosen, Von Braun le advirtió que había un plan a largo plazo para convencer al público de aceptar armas basadas en el espacio usando una serie de amenazas simuladas. Eso sería primero. Primero los rusos, luego terroristas en general, después naciones rebeldes y, cito, países del tercer mundo, luego la prevención de asteroides y finalmente la última carta, la regla del tambor, por favor, Cristos. Amenaza extraterrestre. El tablero de Cristos falló, lo siento, fue el último. Extraterrestres alienígenas, eso dice ella. Repitió esa frase, la última carta, y lo dejó claro. Él creía que una amenaza alienígena algún día podría usarse como una excusa real, una excusa falsa para justificar armas en el espacio. Ahora, mucha gente considera que esto es el proyecto Bluebeam, pero por supuesto, no hay pruebas sólidas de esto. En los 70, la cultura objeto volador no identificado crecía y Steven Spielberg estrenó Encuentros cercanos en 1977. El gobierno admitió décadas de investigaciones sobre ovnis tras el fin del proyecto Libro Azul en 1969, y las encuestas públicas mostraban que una gran cantidad de estadounidenses creían que extraterrestres habían visitado la Tierra. Ahora, permítanme ser muy claro en esto. No hay ninguna prueba escrita de Von Braun diciendo nada de esto. Pero Rosen contó esta historia igual durante años.
Esto coincide con el pensamiento real de la Guerra Fría sobre armas y amenazas en el espacio. Luego llega el capítulo final en la vida de Von Braun. En 1976 le diagnostican cáncer de riñón y, un año después, el 16 de junio de 1977, muere en Alejandría, Virginia, a los 65 años. Su lápida tiene el versículo Salmo 19:1, un versículo de la Biblia sobre los cielos, que básicamente dice: «Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Ahora, para los teóricos de la conspiración, esto no era un versículo bíblico, sino un mensaje póstumo. Ellos argumentan que Von Braun eligió este versículo como una especie de confesión secreta, ya sabes, como si no supieras nada sobre esto. Esta idea del firmamento es algo fascinante. Esto sugiere que el firmamento es real y que él sabe algo que el público desconoce, solo como un comentario aparte. Algunos círculos de conspiración mencionan el firmamento en la Biblia, específicamente en Génesis. Y básicamente dice que Dios creó la tierra y luego existe esto llamado el firmamento, y que en realidad no puedes salir del firmamento. Ok, y es como que hay agua sobre la tierra, y básicamente el espacio no es real. Supongo que esa es como la teoría general sobre esto. No es algo en lo que yo crea, pero en aras de ser, ya sabes, exhaustivo, eso existe. Algunos incluso afirman que esto se relaciona con las supuestas advertencias sobre esta última carta, esta invasión alienígena, ya sea real o fabricada, y que básicamente estaba tratando de dejar una pista al irse. Ahora, obviamente no hay evidencia de esto. Bien, y su familia y sus colegas dicen que simplemente era un verso sobre la maravilla de la creación y la belleza del espacio. Y ya sabes, como todo en la vida de Von Braun, la lápida se volvió solo una parte del mito. Hagamos un breve resumen al final de la vida de Von Braun. Fue una figura condecorada de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio en Estados Unidos, ex ingeniero nazi, y para el mundo de los ovnis. La persona que advirtió que la amenaza alienígena podría ser real o falsa y sería la razón de las armas espaciales. Así que la próxima vez que escuches sobre la operación Paperclip o veas imágenes del alunizaje o una invasión alienígena, recuerda que hay una persona cuya vida conectó todos estos temas, y ese hombre es Wernher von Braun. O sea, eso sí que es una locura. ¿Qué vida tan loca tuvo ese tipo? Ahorita, cuando se trata del tema moral, por un lado, pienso cuáles eran sus opciones. O sea, él que, si vives en Alemania durante la ocupación nazi, o estás con ellos o no estás con ellos. Y si no estás con ellos, tu vida apesta. Y tienes que mantenerte bajo perfil y él simplemente no hace nada. Y luego los estadounidenses, ya sabes, llegan y él tiene que intentarlo. Como que él nunca vendría a América porque tiene esas vibras de ex-nazi. Así que tendría que ser como, supongo que no sería parte del partido nazi. Tendría que venir a América. Como un refugiado alemán tras la guerra, intentando de nuevo con el programa espacial. Pero de nuevo también es como un ingeniero genio. Esa parte no se puede dudar. Así que una parte de mí es como sí entiendo por qué se puso del lado de los nazis en ese momento. No es que él sea estadounidense y diga, creo en lo que ellos dicen. Y además, no puedo encontrar ninguna documentación en internet que diga que él era un nazi ideológico. Ahora, ¿es posible? Él destruyó estas cosas, claro, pero de nuevo, no creo que haya pasado nada después. No es como si al llegar a América siguiera haciendo cosas nazis. Él solo decía, sí, quiero construir cohetes, quiero ir al espacio, ese es mi rollo. Así que en ese sentido pienso que lo bueno supera a lo malo, ¿no? Como que llevó al hombre a la luna, supuestamente. No, creo que más bien llevó gente al espacio. Construyó el primer cohete para sacarnos de este planeta. Eso es impresionante. Y además su vida es tan loca. Todo eso en una sola vida. Él estuvo con Hitler y Kennedy y literalmente convivió con ambos. Como diciendo, necesitan cohetes, su amigo tiene 20, ¿saben a lo que me refiero? Walt Disney también. Disney está en bancarrota. Buen punto, Cristos. Por eso te pagamos millones. Está bien, porque es como, sí, él como que está conectado. Algunas de las personas más poderosas de esa época, ya sabes, como de los años 70, desde donde él nació, 1918 o lo que sea. Esa es una vida loca. Él también es un ejemplo de ser muy bueno en tu trabajo. Sí. Por eso apesto. Eso es inteligente. Está bien, eso es muy inteligente. Incompetencia estratégica. Nunca te ponen demasiado cerca del sol. Exactamente. Tienes que mantenerte justo en el punto medio. Respeto mucho eso, pero también es alejarnos un poco de Von Braun. Hay algo más que decir sobre las personas que han hecho cosas malas. Quiero aclarar que ser nazi es malo, pero hay quienes hacen cosas malas y logran salirse con la suya. Si son lo suficientemente buenos y están dispuestos a cooperar como al final de Bastardos sin Gloria, ¿verdad?
El cazador de judíos habla por teléfono con los estadounidenses y les dice que terminará la guerra y matará a Hitler si le dan un trato. Y los estadounidenses dicen sí, y es mejor darle un trato especial a un nazi para que mate a todos los demás nazis. Y ya sabes, unir Europa. Los humanos toman decisiones utilitarias todo el tiempo. ¿Quién te contó sobre esa escena? Porque yo sé que tú... No, sí la vi y me encantó. Esa película está buenísima. Justo. Pero para mí es como sí, eso es casi como una alusión a la Operación Paperclip. Como ese tipo, negociando con los estadounidenses, traicionaré a esta gente si me dan una bolsa. Y luego en Japón la unidad 731. 731, todos esos científicos obtuvieron inmunidad porque entregaron todos sus hallazgos. Siempre he dicho que hay gente mala a lo largo de la historia. Si cooperan y juegan estratégicamente, pueden lograr mucho. Ahora, no quiero pintar a Von Braun como, ya sabes, el peor tipo del mundo, como literalmente Hitler. Pero él era un nazi, lo cual es malo, pero luego hizo muchas cosas buenas, lo cual también es bueno. Como humanos, debemos enfrentar que quienes hacen cosas malas también pueden hacer cosas buenas. Ahora mismo, si lo vemos desde otra perspectiva, es una locura pensar que el primer objeto hecho por el hombre en llegar al espacio es un arma nazi. La primera fotografía de la Tierra tomada desde el espacio fue hecha por esa misma arma. El primer estadounidense en el espacio viajó en un cohete diseñado por un exoficial nazi que tenía un alto rango en las SS. Los primeros humanos caminaron en otro mundo, llegaron a la Luna y lo lograron, usando tecnología que comenzó con trabajo forzado en campos de concentración y que, muy probablemente, fue financiada por Hitler. Eso es una locura. También murieron 5 primates. Es un saludo. Los Albertos, Así es. los monos ardilla. Y en realidad yo no lo soy. Solo quiero tener un momento serio. Mientras viva, recordaré a esos Albertos y lo que hicieron por esta nación. Estos monos ardilla fueron sacados de una selva en algún lugar, solo tratando de hacer cosas de monos, tratando de decir, oye, soy un mono, solo quiero relajarme. Y les dijeron, no, tú vas al espacio. Hablamos de lo loca que fue la vida de Wernher von Braun, pero también debemos hablar de la de Alberto IV, que solo hizo cosas de mono siempre. Y luego lo amarraron con un traje espacial y un casco, y fue como, y él simplemente tuvo que ir al espacio. Vamos a obtener un comentario para cada uno de los monos de cada uno. Sí, de verdad, ese es un gran punto, Cristos, y eso es algo que te digo en serio por los compas caídos. Primero, di que necesito una camiseta de Alberto el IV. ¿De acuerdo? Cierto. Necesito a Alberto, tal vez el V. Dame a todos los Albertos en una camiseta, ¿ok? En memoria de QEPD, que dieron su vida por estas naciones. Para que seamos libres es una frase poderosa. En segundo lugar, quería que los comentarios simplemente gritaran por los Albertos, porque mira, hermano. La forma en que hemos estado tratando a estos primates, la forma en que hemos estado tratando a los monos en Estados Unidos ha estado muy mal. Amigo, Jarambé. Sí. Sí, hubo otro. ¿Recuerdas a ese mono donde el niño cayó al recinto? Y era como, creo que era una mona hembra. Creo que era como un gorila. Ella fue amable con el niño y parecía tranquila. Fue algo loco. Casi seguro que esto pasó. Había un niño que cayó en un recinto y todos decían, oh no sé si mataron a ese o no. Y luego, por supuesto, todos estos monos que enviamos al espacio, ¿sabes? Lo curioso es que los rusos enviaron un perro. Olvidé el nombre del perro. ¿Puedes averiguarlo? Porque es un perro adorable. Quiero decir algo como Laika o Laika. Debo estar cerca con eso. Dímelo, vamos, redoble de tambores. Laika, me quedo con eso. Creo que sí, es cercano y gracioso. Los rusos decían, ¿de dónde vamos a sacar un mono, amigo? Vivimos en Rusia. Ve a conseguir otro. Consiguieron un perro y lo mandaron allá arriba. Saludos a todos los Albertos. Esos tipos son increíbles y respeto su servicio a esta nación. ¿Qué opinan ustedes? Wernher von Braun fue buen tipo, mal tipo o una persona compleja como muchas figuras icónicas de la historia. Me gustaría saber tu opinión. Por favor, comenta si omití algo o dime qué piensas. Y sí, amigos, solo un saludo para los Albertos. Si te gusta este canal, tengo buenas noticias para ti. Tenemos el campamento de religión, donde nos sumergimos en todo tipo de temas religiosos locos de todas las épocas, a lo largo de toda la historia, todo bajo el Hijo de Dios. Y también tenemos el campamento principal Gañón. Puedes verlo ahí. Hago entrevistas con personas interesantes y divertidas, tratando de entender lo que ha pasado en este hermoso planeta. Y luego, por supuesto, el campamento de historia, así que por favor suscríbete a este canal y podrás verme en vivo, Mark Gañón en vivo.
Ven a saludarme y chócala después del show. Son los mejores. Estoy muy agradecido por esta pequeña comunidad que estamos construyendo aquí y me encanta leer los comentarios. De verdad, déjenme tener un momento de sinceridad y luego volveré a ser un idiota. De verdad, gracias a todos por hacer posible este programa, por apoyarme a mí y a mis sueños y por darnos trabajo a todos aquí. Esto no sería posible sin ustedes. Gracias por apoyar, recomendar y compartir el programa. Perdón, odio tener que ser tan sincero, pero de verdad, muchas gracias a todos. Se los agradezco. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el futuro para hablar del pasado. Paz.